Hola, en esta conferencia, que esperamos no nos ocupe mucho tiempo, básicamente vamos a abordar un elemento fundamental que refiere a la relación laboral entre trabajadores y empleadores y que está marcado obviamente por el derecho al descanso, que lo hemos venido mencionando en algunas ocasiones. Inclusive cuando de manera muy específica nos hemos referido al, a la doctrina de los tres ochos y a la limitación de la jornada laboral. El derecho al descanso, como lo hemos indicado, es un elemento que está ligado a la necesidad de que los trabajadores, obviamente, dado lo extenuante de sus actividades, como ocurre con cualquier labor, sobre todo si se demanda de la persona trabajadora mucho esfuerzo físico o mental, intelectual. Digo, dado que esas actividades son desgastantes, es indispensable que la persona trabajadora pueda recuperar sus energías físicas e intelectuales. No cabe ninguna duda que una persona para poder trabajar entrega su fuerza de trabajo al empleador, entendida esa fuerza de trabajo como ese conjunto de energías físicas e intelectuales que han sido generadas para poder estar apto para la realización de determinadas labores. Ese conjunto de energías físicas e intelectuales que se obtienen, como veremos más adelante, mediante eh, actos de consumo o de formación inclusive de las capacidades de los trabajadores y trabajadoras, son energías que al momento en que la persona pone en tensión sus posibilidades laborales, indudablemente terminan por desgastarse en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la jornada. No es nada raro entonces que las personas se cansen, se agoten, y eso mismo entonces permite apreciar que al término de una jornada una persona requiere justamente descansar, recuperar sus energías físicas e intelectuales para poder volver a reanudar, ya creo que he dicho una tautología, pero para poder reanudar sus labores en la siguiente jornada que le corresponde. En nuestro medio es muy común entonces que las personas laboren en jornadas, qué sé yo, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, teniendo de por medio una hora, si es del caso, para dedicarla al almuerzo y en esas circunstancias poder retornar a sus domicilios para poder entonces descansar. Otros o muchas personas trabajadoras obviamente no retornan inmediatamente a sus hogares porque también o tienen otras actividades que no necesariamente son laborales, pero que están ligadas muchas de ellas a su actividad formativa o a la actividad también de atención familiar o qué sé yo. Quienes estudian, por ejemplo, tienen que continuar después de su jornada laboral en su jornada académica y eso obviamente implica
una inversión de sobreesfuerzos que sin duda alguna complican eh, la condición física e intelectual, psicológica de la persona. Por eso es que solemos decir que ese esfuerzo que se hace por parte de muchos de nuestros estudiantes, conscientes como estamos de aquello, no lo pueden desperdiciar teniendo una actividad poco, diríamos, preocupada, una actividad liviana o negligente en el ámbito académico. El esfuerzo que hace un estudiante después de también atender actividades laborales es un esfuerzo que debe evidentemente ser aprovechado en las condiciones que eso implica y sobre todo para que su sacrificio, su esfuerzo rinda las, los logros que amerita. Dicho esto, entonces, el descanso es un derecho que inclusive, como ustedes pueden ver, está también en el propio interés de la empresa. A una empresa no le interesa tener trabajadores con poca capacidad de desempeño. Un trabajador agotado inclusive está en posibilidad de generar riesgos. Su desconcentración, sus limitaciones generadas justamente por la condición de cansancio o de agotamiento psicológico, son sin duda alguna aspectos que a la empresa no le interesan. Y por ello mismo entonces es también un beneficio para la empresa el que sus trabajadores estén en óptimas condiciones para laborar. Como parte de ese derecho al descanso que opera diariamente, también tenemos periodos de otro, o diríamos, de otra medida, de otra extensión, que igualmente corresponden a ese derecho al descanso. Ya no solamente en función de la recuperación inmediata de la capacidad laboral de las energías físicas e intelectuales, sino también en el ámbito de atender otras necesidades que el trabajador o la persona trabajadora tiene ya respecto inclusive de su vida familiar. Las vacaciones entonces terminan siendo un reconocimiento de esa necesidad de que el trabajador con su familia o la trabajadora con su familia puedan también recuperar ciertas o gozar de ciertas posibilidades también de descanso y recreación. En nuestra legislación, el artículo 69 del Código del Trabajo contempla la regulación inicial sobre lo que se ha de entender por las vacaciones y establece que inclusive ese periodo vacacional que se instituye en 15 días por lo menos ha de poder incrementarse para quienes habiendo laborado más de 5 años en la empresa tienen la opción de gozar de un año adicional respecto de los años que excedan a esos 5 que se ha laborado. Y también establece que el periodo vacacional para trabajadores mayores de 15 años y menores de 16 o de entre 15 y 16 años será de 20 días, es decir, lo incrementa en 5 más, y de 18, incrementando en 3 más al normal en los casos de los trabajadores que tendrían entre 16 y 18 años. En el caso de los jóvenes a los que estamos aludiendo, el periodo vacacional se incrementa por la razón justamente de facilitarles a ellos un descanso mayor, el tener, dadas sus condiciones todavía de no ser personas adultas, la
descanso. Entendido que adicionalmente este tipo de elementos contribuyen notablemente a alargar o acortar la vida de la persona trabajadora. El derecho al descanso está ligado, como hemos señalado ya, a la vida laboral de una persona, al tiempo de vida laboral que está apta una persona para ejercer o desempeñar su trabajo. Visto que la vacación ha de corresponder a 15 días como norma general, entonces el valor de esos 15 días se ha de pagar de manera inclusive anticipada. Pero en realidad lo que la ley contempla no es solo el pago de los 15 días, sino de la 24ª parte de lo percibido por la persona trabajadora en el año. Y ahí hay una diferencia, porque no es lo mismo pagarle la mitad de la remuneración de un mes a pagarle la 24ª parte de lo ganado en el año, porque recuerden ustedes, si es que se le paga recargos por jornadas extraordinarias, suplementarias o nocturnas, la mensualidad de la persona trabajadora es muy probable que sea superior a la que tiene como remuneración pactada con su empleador. Si es que en el transcurso del año esa persona trabajadora ha ganado recargos indistintos en cada mes, es evidente entonces que el promedio mensual de esa persona trabajadora va a cambiar y por lo mismo entonces el promedio también de la mitad de la mensualidad va a ser diferente. Y entonces la 24ª parte que dispone la ley y que en principio la he señalado que pretendería cubrir esos 15 días de trabajo, en realidad no son lo que en principio pareciera, ¿no es cierto? No es la mitad de la remuneración, sino es efectivamente la 24ª parte. Y claro, las regulaciones en torno al hecho de cuándo ha de ser posible que el empleador no permita que el trabajador goce de las vacaciones, en qué casos, hasta cuántos años se ha de poder acumular el no disfrutar de las vacaciones, qué pasa cuando las vacaciones no han sido gozadas y el trabajador termina sus labores en la empresa, en fin, todas estas particularidades las prevé nuestro Código del Trabajo, obviamente señalando la obligación que tiene el empleador y los límites que tiene el empleador de respetar ese derecho, que además se lo consagra como derecho irrenunciable. Puesto que ustedes podrán dar cuenta de los pormenores que he mencionado en el Código del Trabajo con una sola lectura del texto, vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre la jubilación. En nuestro régimen laboral, la jubilación, que es ese derecho que gana el trabajador al término de un periodo de vida laboral que normalmente en nuestro medio es ahora de 60 años y de 65 o 70 y 75, como quieren algunos también imponerlo, digo, este periodo de vida laboral provoca que la persona, habiendo cursado, habiendo agotado su tiempo de vida laboral, pase a un estadio de descanso, ya pudiendo entonces gozar justamente de esta condición de ser persona que ya no necesita o ya no puede, ya no esté en condiciones inclusive de continuar laborando. El jubileo es una expresión que se acuña para
justamente aludir a la celebración, al festejo por algo. Y entonces la jubilación está relacionada con esta alegría, para decirlo de alguna manera, de que después de haber laborado tanto tiempo, entonces concluyo ya mi vida laboral y paso entonces a descansar. Es un derecho merecido de nuestras personas que inclusive en esa edad ya pasan a formar parte de ese sector de ciudadanos o de seres humanos que obviamente disminuidas ya sus capacidades físicas, ¿no?, debido a su trayecto largo de haber dedicado tanto tiempo a trabajar, ahora se ven en la necesidad justamente de disfrutar de un merecido descanso permanente. Esa permanencia del descanso que implica entonces ya no tener que trabajar, evidentemente no sería posible si es que no habría también la continuidad de los ingresos. Por eso es que la jubilación no solamente ha de implicar la posibilidad de descansar, sino también la posibilidad de seguir teniendo los medios de subsistencia que antes se tenía mientras se elaboraba por la vía de la remuneración o el salario o el sueldo, como quieran ustedes denominar, dependiendo del caso. A estas alturas, entonces, a esa persona trabajadora, la sociedad ha creado mecanismos para garantizarle que durante esa vida, eso que le resta de vida, ha de poder disfrutarlo teniendo obviamente ingresos que le permitan continuar satisfaciendo sus necesidades de subsistencia y además algunas otras que su ingreso le permita. La jubilación vista así entonces o puede ser proveída por el sistema de seguridad social de las que ha creado el país o que han creado los estados, y en el caso ecuatoriano inclusive por el hecho de que hay una determinación de una obligación patronal para trabajadores que han tenido una circunstancia especial de haber laborado al menos 25 años para una empresa, haya sido aquello que ha ocurrido de manera continua o de manera interrumpida. Dicho esto, entonces, un trabajador que ha prestado servicios a una empresa por ese periodo, entonces se hace acreedor a que esa empresa, en un elemental reconocimiento, en reciprocidad, para decirlo de alguna manera, a lo que esa persona le ha entregado durante tanto tiempo a esa empresa y ha contribuido a que sus dueños inclusive puedan vivir de ese trabajo y de la acumulación de riqueza que ha podido también contribuir a generar esa persona trabajadora, entonces le paguen lo que se conoce como jubilación patronal. Esta jubilación entonces tiene para efectos de sostener ese pago que va a tener que seguirse erogando en favor de la persona trabajadora, eh, digo, ese pago se sustenta sobre todo en el hecho de que hay que crear un fondo que se ha de alimentar justamente para poder sostener esa erogación. Por la vía de la seguridad social, evidentemente el fondo de jubilación se alimenta de una parte de los aportes patronales y de los aportes individuales de los trabajadores. El principio de solidaridad que prima en la seguridad social permite que los jubilados puedan
ser sostenidos también con las contribuciones del conjunto general de los aportes de todos los trabajadores del país, y se estimaría, por tanto, entonces que en función de este tipo de eh, configuraciones, de determinaciones que el régimen jurídico también ha establecido, a los jubilados se les garantiza el poder vivir todo lo que les falte para eh, cuando llegue inclusive su muerte. El jubilado entonces recibe una pensión que está relacionada con estos mecanismos de fondeo, no de fondos previsionales, como se llaman, para que pueda proveérsele el ingreso mensual para atender sus necesidades. En el caso del aporte o del pago, perdón, de la jubilación patronal, ese fondo igualmente se ha de calcular, se ha de constituir también del mismo modo, siguiendo las reglas que se establecen por parte de la seguridad social, con la circunstancia de que en este caso la empresa que tiene trabajadores que se jubilan y a quienes tiene que pagar la jubilación patronal, digo, la empresa podría también convenir con el trabajador en que en lugar de pagarle mensualmente ese valor que le correspondería, más bien pueda pagárselo en un solo fondo, en una sola cantidad global, que pueden efectivamente hasta negociarla con el trabajador. El fondo global, dice, obviamente tiene que estar sujeto a algunas determinaciones, como por ejemplo el hecho de que el trabajador no podrá percibir menos del 50% de la remuneración mensual unificada del sector al que el trabajador pertenece, multiplicado por los años de servicio, dice la norma, o no tampoco podrá superar el valor de la remuneración mensual unificada, me estoy refiriendo siempre a la jubilación patronal, ni podrá ser inferior en el caso de que hubiere jubilación solo del empleador, cosa que rara ya a estas alturas, no podrá ser inferior a $30, y en el caso de que tuviere doble jubilación, esto es la del seguro y la jubilación patronal, nunca podrá ser inferior a $20. Y obviamente este fondo, este valor que se le paga es un derecho que además se constituye como derecho preferente, que goza entonces de prelación, inclusive ante los créditos que tienen que ser cubiertos por una empresa en caso de que hubiere concurso de acreedores. Es decir, cuando una empresa tuviera que atender obligaciones con una serie de personas con las que tiene obligaciones, la, la obligación de pagar el fondo de jubilación de un trabajador, la jubilación patronal, es o constituye un crédito privilegiado o crédito preferente. Y claro, digo, algunas determinaciones también sobre este régimen, les sugiero a los estudiantes que las precisen, más bien revisando un poco el Código del Trabajo y también la Ley de la Seguridad Social. Ustedes han estudiado estos temas al tratar la Ley de Seguridad Social, y entiendo que los docentes de estas cátedras o de esta cátedra han podido abordar con mayor detenimiento y más claridad que la que yo les pongo a consideración en esta conferencia. Para finalizar, lo que tal vez convenga señalar es que lamentablemente la corrupción que
no es de data reciente y que adicionalmente se ha convertido en una práctica cotidiana, sobre todo de quienes ejercen el gobierno de nuestros países y en especial en el nuestro, ha terminado por meter la mano en los fondos previsionales. Es un hecho gravísimo que ha terminado inclusive por desfalcar prácticamente los recursos de los jubilados, los recursos de los trabajadores que alimentan y alimentaron durante tanto tiempo a la seguridad social. Se ha dicho que los fondos del Seguro Social se han convertido en la caja chica para justamente salvar de una serie de crisis presupuestarias que ha tenido el erario público frente a la ineptitud y a la cleptomanía en la que se mueven buena parte de las administraciones estatales de última data. El correísmo ha sido una de las peores expresiones de esta situación. Desde hace mucho tiempo atrás, sin duda, esto ha ocurrido, pero el correísmo fue uno de los gobiernos que de manera más grave afectó hasta terminar por poner en crisis terrible a la permanencia de los fondos, tanto de salud cuanto de jubilación, que se crearon y existen en la seguridad social para satisfacer el derecho de los trabajadores. Buena parte de ese dinero que ha sido mal usado, que ha sido sacado de la seguridad social, ha ido además a alimentar patrimonios mal habidos de una cantidad de sinvergüenzas como los exdirectores o expresidentes de los directorios del Seguro Social. Los casos de Espinosa, de Ramiro González y de mucha gente más han sido sin duda alguna tremendamente demostrativos de la grave situación en la que se ha manejado al Seguro Social y en la grave situación también que se lo ha dejado. Y esto agravado adicionalmente por el hecho de que a estas alturas a nuestros ancianos, a nuestros jubilados, se les priva del pago de sus jubilaciones, se les priva del pago de sus pensiones jubilares. Ha habido una gran cantidad de personas que han fallecido sin ver en sus manos el fondo de jubilación. Esto ha sido atroz, atroz. Y lo digo justamente con la rabia y la diríamos, repulsa que esto amerita, porque no cabe, estimados estudiantes, que estas cosas nosotros las digamos apoyando o mirando simplemente de manera contemplativa, porque adicionalmente el efecto grave de esta situación ya no solo recae sobre los jubilados actuales, sino sobre ustedes, sobre los futuros y los actuales trabajadores que también van a ver mermado su derecho a la jubilación por la vía justamente de obligarlos a trabajar más tiempo. Ahora se le escucha a este ciudadano que ha sido designado presidente del directorio del Seguro Social, el señor Guate, sin ningún tapujo vociferar diciendo que para resolver los problemas del Seguro Social lo que habrá que hacer es fijar a 75 años la posibilidad de la jubilación e incrementar el aporte individual de las personas trabajadoras justamente para sacar del hueco, de este bache tremendo que estos latrocinios y estas mafias han dejado como herencia en la seguridad social ecuatoriana. Estas cosas no tengo empacho en decirlas, porque no solo me afectan por el derecho que a mí me corresponde, sino porque sobre todo
agravan la vida de una enorme cantidad de gente humilde, de trabajadores que han dado su vida para poder tener la tranquilidad en el final de sus tiempos, pero que ha sido evidentemente burlado, ha sido materia de violación de las peores que se pueden haber obtenido de gente inescrupulosa en la historia de nuestro país. Saludos, hasta allí quedamos.